Hola, hola chicas, vamos a hacer la segunda parte de vergüenza y en esta parte vamos a hacer la cabeza, las facciones de la cara y el cabello. Los ojos lo vamos a bordar con mechilla en color café, blanco y negro y las cejas con color morado. Empezamos con el tutorial. Vamos a hacer la cabeza y vamos a tejer con este hilo de color rosa salmón. Vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos. Punto de seguro, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Jalamos. Ahora, este que hicimos es la vuelta 1. Vamos a hacer la vuelta 2. Y haremos aumento en todos los puntos. Tendremos 12 puntos bajos. Estamos tejiendo en espiral. La vuelta 3 vamos a hacer un punto bajo, un aumento por 6 veces y al final de la vuelta tendremos 18 puntos bajos. La vuelta 4 vamos a hacer 2 puntos bajos, 1, 2, un aumento. Haremos 2 puntos bajos, un aumento por 6 veces y al final de la vuelta tendremos 24 puntos bajos. Ya, la vuelta 5 haremos 3 puntos bajos, 1, 2, 3, un aumento. Vamos a hacer 3 puntos bajos, un aumento por 6 veces y al final de la vuelta tendremos 30 puntos bajos. La vuelta 6 vamos a hacer 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, un aumento. Vamos a hacer 4 puntos bajos, un aumento por 6 veces y al final de la vuelta tendremos 36 puntos bajos. La vuelta 7 vamos a hacer 5 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, un aumento. Vamos a hacer 5 puntos bajos, un aumento por 6 veces y al final de la vuelta tendremos 42 puntos bajos. La vuelta 8 tendríamos que hacer 6 puntos bajos, un aumento, pero para que los aumentos no nos queden en el mismo lugar, vamos a hacer 3 puntos bajos, 1, 2, 3, un aumento. Ahora vamos a hacer 6 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Haremos un aumento. Vamos a hacer 6 puntos bajos, un aumento por 5 veces. Terminamos con 3 puntos bajos, 1, 2 y aquí donde está el marcador sería el punto número 3. Ponemos el marcador al mismo lugar. En esta vuelta en total tendremos 48 puntos bajos. Ahora vamos a hacer la vuelta 9. Haremos 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Un aumento. Vamos a hacer 7 puntos bajos, un aumento por 6 veces y al final de la vuelta tendremos 54 puntos bajos. Aquí hice 10 vueltas de 54 puntos bajos cada vuelta, de la vuelta 10 a la vuelta 19. Ahora vamos a hacer la vuelta 20 y haremos 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 7, 8, un aumento. Vamos a hacer 8 puntos bajos, un aumento por 6 veces y al final de la vuelta tendremos 60 puntos bajos. La vuelta 21 haremos 15 puntos bajos, 1, 2,
2, 3, 4, 13, 14 y 15. Ahora vamos a hacer 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Un aumento. Vamos a hacer 4 puntos bajos, un aumento por 6 veces. Ya hicimos 4 puntos bajos, un aumento por 6 veces. Esta parte donde hicimos estos aumentos va a ser la parte de adelante. Y en esta parte es donde vamos a poner los ojos. Ahí. Seguimos. Terminamos con 15 puntos bajos. 1, 2, 3, 12, 13, 14 y aquí donde está el marcador sería el punto número 15. En esta vuelta en total tendremos 66 puntos bajos, ya que aumentamos 6 puntos en la parte de adelante. Ahora vamos a hacer estos 66 puntos bajos 10 vueltas. De la vuelta 22 a la vuelta 31. La vuelta 32 vamos a hacer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Una disminución. Vamos a hacer 6 puntos bajos, una disminución por 8 veces. Terminamos con 2 puntos bajos. 1. Y aquí donde está el marcador es el punto número 2. En esta vuelta en total tendremos 58 puntos bajos. Ahora vamos a hacer la vuelta 33 y tendríamos que hacer 5 puntos bajos, una disminución. Pero para que no nos queden las disminuciones en el mismo lugar, vamos a hacer 2 puntos bajos. 1, 2, una disminución. Ahora vamos a hacer 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5. Disminuimos. Haremos 5 puntos bajos, una disminución por 7 veces. Terminamos con 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y aquí donde está el marcador sería el punto número 5. Ponemos el marcador en el mismo lugar. En esta vuelta en total nos van a quedar 50 puntos bajos. Ahora haremos la vuelta 34. Vamos a hacer 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Una disminución. Vamos a hacer 4 puntos bajos, una disminución por 8 veces. Terminamos con 2 puntos bajos. 1 y aquí donde está el marcador sería el punto número 2. Ponemos el marcador al mismo lugar. En esta vuelta en total tendremos 42 puntos bajos. Antes de seguir avanzando vamos a poner los ojos. Y vamos a poner desde aquí del anillo mágico hasta aquí son 16 vueltas con una diferencia de 6 puntos bajos. Los ojos vamos a poner más o menos al medio donde hicimos los aumentos de 4 puntos bajos, un aumento por 6 veces que son desde aquí hasta aquí. Esta parte va a ser la cara porque es más elevado. Y vamos a poner ojos de seguridad de 6 milímetros con sus respectivos seguros. Ahora, el tamaño puede cambiar, depende al tamaño de amigurumi que le salga. Ahora vamos a poner el otro ojo, sacamos el alfiler. Voy a abrir el tejido con mi crochet ya que tejo un poco apreto. Listo. Y vamos a insertar el ojito.
Sacamos al otro lado. Ahora ponemos el seguro de este lado y vamos a asegurar mejor quemando la puntita. Apretamos hasta que enfríe. Y listo, acomodamos bien. Listo. Y ya tenemos los dos ojitos puestos. Seguimos tejiendo y vamos a tejer la vuelta 35. Haremos 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Una disminución. Vamos a hacer 3 puntos bajos, una disminución por 8 veces. Terminamos con 2 puntos bajos. 1, aquí donde está el marcador sería el punto número 2. En esta vuelta en total tendremos 34 puntos bajos. Haremos la vuelta 36. 2 puntos bajos. 1, 2. Una disminución. Vamos a hacer 2 puntos bajos, una disminución por 8 veces. Terminamos con 2 puntos bajos. 1 y aquí donde está el marcador sería el punto número 2. En esta vuelta en total tendremos 26 puntos bajos. Antes de seguir avanzando, vamos a rellenar la cabeza. La vuelta 37 vamos a hacer un punto bajo, una disminución por 8 veces. Terminamos con 2 puntos bajos. 1 y aquí donde está el marcador sería el punto número 2. Ponemos el marcador al mismo lugar. En esta vuelta en total tendremos 18 puntos bajos. Ahora vamos a hacer la última vuelta y haremos disminuciones en todos los puntos. 9 disminuciones. Dejamos hilo para cerrar. Ahora, si es que les falta relleno, pueden rellenarlo un poco más. No lo vamos a cerrar todavía, ya que por aquí vamos a meter y sacar los hilos que vamos a bordar los ojos. Si lo ven los ojos chiquitos, no se preocupen porque vamos a bordar alrededor. Vamos a hacer la nariz y haremos un anillo mágico de 6 puntos bajos. Punto de seguro. 1, 2, 3. 4, 5 y 6. Jalamos. Este que hicimos el anillo mágico es la vuelta 1. Ahora vamos a hacer la vuelta número 2. Haremos aumento en todos los puntos. Y estamos tejiendo en espiral. Nos van a quedar en total 12 puntos bajos. Ahora vamos a hacer la vuelta 3. Haremos un punto bajo, un aumento por 6 veces y al final de la vuelta tendremos 18 puntos bajos. La vuelta 4 haremos 2 puntos bajos, 1, 2, un aumento. Vamos a hacer 2 puntos bajos, un aumento por 6 veces. Y al final de la vuelta tendremos 24 puntos bajos. La vuelta 5 haremos 3 puntos bajos, 1, 2, 3, un aumento. Vamos a hacer 3 puntos bajos, un aumento por 6 veces y al final de la vuelta tendremos 30 puntos bajos. Estos 30 puntos bajos vamos a hacer 4 vueltas, de la vuelta 6 a la vuelta 9.
La vuelta 10 haremos 3 puntos bajos, 1, 2, 3, una disminución. Vamos a hacer 3 puntos bajos, una disminución por 6 veces y al final de la vuelta tendremos 24 puntos bajos. La vuelta 11 haremos 2 puntos bajos, 1, 2, una disminución. Vamos a hacer 2 puntos bajos, una disminución por 6 veces y al final de la vuelta tendremos 18 puntos bajos y esta es la última vuelta. Listo, ya terminamos, dejamos hilo para coser. Vamos a hacer el cabello y lo vamos a hacer en color morado. Haremos un anillo mágico de 7 puntos bajos. Punto de seguro. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Jalamos. Ahora vamos a hacer un punto deslizado aquí en la primera cadena. Listo. Ya, vamos a hacer los mechones. Haremos 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Haremos una cadena más y vamos a hacer en la segunda cadena un punto bajo. Ahora vamos a hacer 7 puntos medios altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Listo. Vamos a unir con un punto deslizado saltando un punto. De este el siguiente sería este y en la hebra de adelante. La hebra de atrás vamos a dejar para luego seguir tejiendo. Haremos de estos mechones 3. Ya hicimos uno, nos faltarían 2 más. Ya hicimos los 3 mechones. Ahora vamos a unir con un punto deslizado saltando un punto. De este el siguiente sería este. Y en la hebra de adelante. ¿Listo? Este que hicimos los 3 mechones es la vuelta 2. Ahora vamos a hacer la vuelta 3 y nos vamos a la parte de atrás. En la primera hebra que dejamos hacia adelante hacemos un punto deslizado. Ahora haremos 2 cadenas, 1, 2. Vamos a hacer un punto medio alto donde hicimos las cadenas. Otro punto medio alto en el mismo punto. Estamos haciendo un aumento. Haremos aumento en todos los puntos. Nos van a quedar 14 puntos medios altos. Terminamos con un punto deslizado. ¿Listo? Ahora vamos a hacer la vuelta 4. Vamos a hacer 7 mechones. Empezamos con el primero. Haremos 26 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 22, 23, 24, 25 y 26. Haremos una cadena más y vamos a hacer un punto bajo en la segunda cadena. Ahora vamos a hacer 25 puntos medios altos. 1, 2, 3, 23, 24 y 25. ¿Listo? Ahora vamos a unir con un punto deslizado saltando un punto. De este el siguiente sería este. Y en la hebra de adelante. La hebra de atrás vamos a dejar para luego seguir tejiendo. Vamos a hacer de estos iguales 7. Ya hicimos uno, nos faltarían 6 más. Aquí ya hicimos los 7 mechones y terminamos con un punto deslizado, el último mechón. Saltamos un punto
de este el último, y en la hebra de adelante haremos un punto deslizado. Ahora vamos a hacer la vuelta 5. Nos vamos a la parte de atrás. En la primera sería esta. Hacemos un punto deslizado. Haremos 2 cadenas. 1, 2. Vamos a hacer un punto medio alto, un aumento en las hebras de atrás que dejamos. Vamos a hacer un punto medio alto, un aumento por 7 veces. ¿Listo? En esta vuelta en total tendremos 21 puntos medios altos. Ahora vamos a hacer la vuelta 6 y vamos a hacer los mechones. Haremos 24 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 19, 20, 21, 22, 23 y 24. Haremos una cadena más y vamos a hacer un punto bajo en la segunda cadena. Ahora vamos a hacer 23 puntos medios altos. 1, 2, 3, 21, 22 y 23. ¿Listo? Ahora vamos a unir con un punto deslizado pasando un punto de este, el siguiente sería este, y en la hebra de adelante. Vamos a hacer de estos mechones iguales 7. Ya hicimos uno, nos faltarían 6 más. Ya hicimos los 7 mechones de 24 cadenas cada mechón. Ahora vamos a hacer mechones pequeños que van a ir a la parte de adelante. Vamos a hacer 10 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Haremos una cadena más. Ahora vamos a hacer en la segunda cadena un punto bajo. Haremos 9 puntos medios altos. 1, 2, 3, 7, 8 y 9. ¿Listo? Vamos a unir con un punto deslizado saltando un punto. De este, el siguiente sería este y en la hebra de adelante. Haremos de estos mechones 3. Ya hicimos uno, nos faltarían 2 más. Ya hicimos los 3 mechones pequeños y vamos a terminar con un punto deslizado saltando un punto. De este en el siguiente sería este. ¿Listo? Ahora haremos la vuelta 7 y nos vamos a la hebra que dejamos hacia atrás. Nos vamos al primero y hacemos un punto deslizado. Haremos un mechón pequeño. Haremos 9 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos a hacer una cadena más y haremos un punto bajo en la segunda cadena. Ahora vamos a hacer 8 puntos medios altos. 1, 2, 3, 7 y 8. Listo. Unimos con un punto deslizado saltando un punto. De este el siguiente. ¿Listo? Ya tenemos 4 pequeños. Ahora vamos a hacer un mechón largo y haremos 23 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 19, 20, 21, 22 y 23. Haremos una cadena más y vamos a hacer un punto bajo en la segunda cadena.
Ahora vamos a hacer 22 puntos medios altos. 1, 2, 3, 20, 21 y 22. ¿Listo? Vamos a unir con un punto deslizado saltando un punto de este, el siguiente sería este. Listo. Como pueden ver, en la vuelta 7 hemos hecho dos mechones, este pequeño y este grande. Si es que a ustedes les falta más mechones, entonces pueden aumentar aquí. Dejamos hilo para coser. Ahora vamos a bordar los ojos, lo vamos a hacer con color café y doble hebra, aguja delgada. Sacamos en esta parte. Vamos a hacer punto cadena alrededor del color negro. Listo. Ahora lo que vamos a hacer es pasar a través de las cadenas, así, toda la vuelta. Esto es para que el bordado sea más definido. Listo, haremos una pasada más. Vamos a bordar a través de la cadena. Lo vamos a hacer para que sea un poquito más grueso. Y en los lugares que falta. Listo. Ahora este hilo vamos a sacar por aquí abajo. Ahora vamos a bordar la parte blanca con mechilla doble hebra y aguja delgada. Vamos a hacer punto cadena alrededor del ojo. Ahora lo que vamos a hacer es agarrar un poquito del tejido. Ahí nos bajamos hacia abajo. Ahora otra vez vamos a hacer punto cadena. Ahí. Hacemos otro punto cadena. Ahí. Y listo. Hasta aquí vamos a hacer el punto cadena. Ahora vamos a agarrar un poquito del tejido. Ahí y bajamos hacia abajo. Otra vez haremos punto cadena hasta aquí. Hasta ahí, como dijimos, listo. Ahora lo que vamos a hacer es con nuestro hilo pasar a través del último hilo que tenemos aquí. Así. Esto es para que sea un poquito más grueso. Ahí.
Seguimos bordando. Listo, así nos tiene que ir quedando. Ahora vamos a bordar con hilo negro con una sola hebra. Sacamos aquí. Listo. Vamos a hacer punto cadena alrededor. Listo, ya bordamos, sacamos el hilo por aquí abajo. Listo. Ahora vamos a hacer las cejas. Ya, las cejas vamos a bordar con color morado y doble hebra. Haremos en 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Inclinado con 2 vueltas. Vamos a hacer punto cadena. ¿Listo? Ahora vamos a agarrar un poquito del tejido, ahí, y vamos a hacer punto cadena. Así. 2 puntos cadena vamos a hacer. Listo. Y aquí ya no vamos a hacer punto cadena, un punto normal. Listo. Otra vez venimos a esta parte. Ahí. Y ahora lo que vamos a hacer es así. Ahí. Y listo. Vamos a bordar por ahí. Ahora vamos a poner la nariz al medio. Lleva relleno. Primero vamos a coser. Ponemos relleno. Listo, sacamos aquí abajo el hilo y acosturamos la nariz. Ahora vamos a poner el cabello y vamos a acomodar. Aquí donde hemos empezado el anillo mágico ponemos un alfiler y lo vamos a poner del anillo mágico de la cabeza 2 vueltas hacia atrás. Ahí. Listo. Los cabellos pequeños que hicimos, los 4 van para adelante y lo demás alrededor. Una vez que hayamos acomodado estos 4 mechones, lo que vamos a hacer es coser la última vuelta del tejido.
Sacamos por aquí y cortamos. Una vez que hemos cosido alrededor, lo que vamos a hacer es acomodar los demás cabellos. Y empezamos a poner alfileres. Depende dónde les gustaría que estén los cabellitos. Yo lo acomodé de esta forma. Ahora, cada uno puede acomodar de la forma que quiera. Lo que vamos a hacer es, una vez que hayamos acomodado bien, donde vamos a pegar, utilizamos silicona líquida y vamos a empezar a pegar poco a poco, pero no vamos a pegar aquí todo el cabello. Vamos a dejar un poquito para que se doblen, así. Entonces solo vamos a pegar más o menos a este nivel. Vamos a dejar este tanto de cabello para que se doble y se forme bonito. Ahí. Empezamos. Ahí. Como hemos dicho, solo hasta aquí. Queremos que se doble el cabello. 2. Ahí. Listo. Haremos lo mismo con estos dos cabellos. Esparcimos con la aguja un poquito y pegamos. Si ven que está muy corto, lo jalan un poquito para que estén más o menos iguales. Tampoco queremos que estén muy igual. Sacamos dos alfileres y haremos lo mismo. Vamos a seguir pegando. Así vamos a pegar toda la vuelta. Con mucho cuidado. Ahí. Listo, ya pegamos todo y así nos va a ir quedando. Ahora vamos a pegar la parte del frente y sacamos los alfileres. Vamos a poner pegamento en esta parte. Esparcimos ahí. No lo vamos a poner el pegamento hasta aquí abajo, solo en esa parte de arriba. Ahí. Y listo. Así, para que se pueda doblar y tenga buena caída. Listo. Una vez que hemos pegado todo, lo que vamos a hacer es estos hilos que tenemos aquí abajo, 2 nudos, ahí, cortamos y metemos el excedente. Si les falta relleno, pueden poner un poco más. Yo lo voy a poner un poco más. Ahí. Y listo. La boca lo vamos a hacer con color morado y doble hebra. Lo haremos en 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y va a estar elevado en una vuelta. Ahí. Ahora la posición lo vamos a hacer, aquí es el medio, un punto a este lado, hacia el lado derecho, sacamos el hilo y haremos esto. La aguja sacamos 2 vueltas hacia abajo, 1, 2, y también en 2 puntos, 1, 2, ahí. Y vamos a formar más o menos así. Lo que vamos a hacer ahora es
irnos a este lado y repasamos, agarrando un poquito del tejido, así. Pasamos a través del hilo que hemos bordado, ahí. Y agarrando un poquito del tejido. Y nos tiene que quedar más o menos de esta forma. Sacamos el hilo aquí, abajo, y listo, ya tenemos la boca hecha. Lo que vamos a hacer ahora es 2 nudos ahí, 1 y 2, cortamos y listo. Cerramos la cabeza. Y listo. Ya está. Ahora lo que vamos a hacer es unir con el cuerpo. Aquí tenemos el cuerpo y la cabeza. Lo vamos a unir ahí. Para no equivocarnos, vamos a poner alfileres donde vamos a coser. Más o menos aquí. Empezamos a coser. Es más o menos aquí. Ahora vamos a poner relleno. Y seguimos cosiendo. Aseguramos. Y listo, para que no se deshaga. Listo, cortamos. Ya está. Ya lo tenemos hecho. Hasta aquí vamos a hacer la segunda parte de vergüenza. Nos vemos en la tercera parte. Gracias por ver mis videos. Adiós.